Y este ABC del mundo de hoy, más que del mundo, es un ABC nuestro. Un conflicto que sigue siendo noticia y que no todos los venezolanos tienen claro cuál es su origen. Y es a propósito de la zona en reclamación. ¿Cómo se generó este conflicto en Guyana y por qué esa zona en el mapa, aunque para las nuevas generaciones prácticamente no forma parte, para todos los demás hacía el mapa de Venezuela un elefante con las patas de atrás con rayitas diagonales? Josmar Fernández es investigadora especializada en temas de límites y fronteras de Venezuela, licenciada en Geografía de la Universidad Central de Venezuela, además de especialista en negociación y resolución de conflictos de seguridad y defensa nacional, y nos va a explicar el origen de esta zona en reclamación, el conflicto limítrofe entre Venezuela y Guyana. Josmar, es un gusto conversar contigo. Bienvenida a Zona Éxitos. Bienvenida, ¿cómo está? Hola Lila, buenos días. A ustedes muchas gracias por la invitación y a todos los radioescuchas. Mira, el problema del Esequibo es una controversia que tiene casi 2 centurias, casi 200 años, donde podemos tener como punto de referencia las primeras exploraciones de Robert Schomburgk, ya muy conocido, como dices tú, por todos los venezolanos, muy nombrado. A partir de 1836, eventualmente pues se hacen públicas una serie de mapas donde se proyecta prácticamente pues las aspiraciones en aquel momento del Imperio Británico. Desde entonces han ocurrido pues una serie de encuentros y desencuentros entre ambos países. Venezuela continuamente ha estado protestando la progresiva ocupación de los británicos hacia el oeste del río Esequibo. Estamos hablando de un territorio de aproximadamente 159.500 kilómetros cuadrados, ¿ok? Pero además de eso, tenemos que también hacernos la idea de proyectar o de entender que también existe pues la proyección marítima de este espacio. Uno de los asuntos importantes, también como punto de referencia, el laudo arbitral de 1899, el cual Venezuela, como bien se sabe, pues ha declarado nulo y no lo reconoce. Desde entonces también el canciller y el presidente de Venezuela protestaron dicho laudo. Hubo una serie de acontecimientos a lo largo de los años, pues, que se fueron dando hasta llegar a una firma de un acuerdo, de un tratado pues internacional como es el Acuerdo de Ginebra en 1966. Acuerdo además firmado no solamente por Venezuela y Gran Bretaña, Irlanda del Norte, sino también por Guyana, justamente unos meses antes de su independencia. Esto nos lleva a considerar que desde entonces Venezuela y lo que hoy es la República Cooperativa de Guyana se encuentran en un status quo, ¿okay? Donde las relaciones privaron principalmente sobre la base de la cooperación bilateral. Sin embargo, como ya se sabe, hubo un punto de quiebre en el año 2004 con una declaración del entonces presidente de Venezuela, pues donde no se oponía a los desarrollos que se hicieran dentro del territorio Esequibo, cosa que pudiéramos considerar un punto de inflexión. ¿De inflexión por qué? Porque desde 1966 la posición venezolana ha sido tradicionalmente vertida o se ha vertido hacia la protesta continua de cualquier acción o cualquier inversión que se pretenda hacer dentro del territorio Esequibo, sobre todo cuando se hablaba de inversiones extranjeras o inversiones de organismos internacionales, porque eso se entendía de alguna forma como garantizar un compromiso sobre ese territorio. La cuestión es que, como ya sabemos, en el año 2015 hubo un importante descubrimiento de petróleo por parte de Guyana a través de la empresa pues ExxonMobil, y desde entonces este tema se ha convertido en un asunto bastante discutido
en todos los escenarios, no solamente aquí en Venezuela, sino también en Guyana. Se ha convertido en un punto central, en un punto importante dentro de la agenda política y diplomática de ambos estados. La cuestión es que se encuentra en este momento no solamente amenazados nuestros derechos sobre el territorio Esequibo, sino también nuestros derechos marítimos sobre la fachada atlántica, que corresponde a la proyección marina de nuestro delta. Entonces, la situación hasta ahora, como ya sabemos, pues ha decantado en la Corte Internacional de Justicia, donde Guyana planteó la demanda a Venezuela a fines de que la Corte finalmente dijera si el laudo en realidad es nulo o es válido, ¿ok? Así como, por supuesto, se establecieran o se definieran de una vez por todas pues los límites, el límite entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Profesora Fernández, pero si nos vamos atrás para tratar de entender el origen del conflicto. Usted habla de 200 años, 1836. ¿Por qué en algún momento Venezuela dijo, esto es mío? ¿Cuáles son quizás, más allá de los laudos a los que acaba de hacer referencia, 1899, el Acuerdo de Ginebra del 66, qué es lo que en el año 1836 Venezuela tomó como base para decir, esto es mío? Bueno, acuérdense que nosotros aquí tenemos que hablar, por supuesto, de los títulos históricos, de las reales cédulas, cuando Venezuela formaba parte de la Capitanía General para 1777 inclusive, ¿no? Es toda una revisión histórica. La cuestión es que para 1836, investigador, aventurero, se adentra en territorio Esequibo y comienza a hacer una serie de exploraciones y una serie de identificación, no solamente de las especies y de las características geográficas y naturales del territorio, sino también empieza a establecer una suerte de demarcación por donde se pudiera pensar que pues ya Inglaterra para ese entonces estaba estableciendo sus predios, ¿ok? El territorio que estaba ocupando. Recordemos que ese es un espacio bastante atractivo, sobre todo por la cantidad de recursos naturales y minerales que tiene, principalmente el oro, porque de allí es que se da a conocer este territorio. Y las incontables, no solamente el grupo de personas que llegó para explotar este espacio, sino también pues las incontables concesiones que se dieron sobre estos territorios, ¿no? La cuestión es que una vez que se conocen la aparición de estos mapas realizados por Robert Schomburg, algunos diferentes trazados, se observa que esos trazados eventualmente se van ampliando mucho más al oeste del río Esequibo. Recordemos que está establecido que nuestros límites hacia el este se marcaban o se referenciaban a partir de la margen del río Esequibo, ¿ok? La cuestión es que los británicos fueron apoderándose de ese territorio progresivamente hasta llegar al punto de plantear o demostrar una serie de trazados en donde pues para Venezuela era inaceptable, ¿ok? Que eso estuviera sucediendo. En función a eso, no solamente hubo réplica por la ocupación territorial, sino también réplica por la aparición de esos diferentes mapas en donde claramente había una amplitud, una extensión progresiva del territorio, no solamente en 1835, sino en 1840, 1866, inclusive ya un mapa para 1898 representaba un espacio con una superficie de 204,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando que inclusive se llegaba casi a las cercanías de Upata, en el estado Bolívar.
Entonces, por supuesto que eso fue inaceptable, se dieron una serie de encuentros, así como lo dije anteriormente, también muchísimos desencuentros, porque ya Venezuela no aceptaba esa ocupación, pero los británicos tampoco aceptaban que se les discutiera esa ocupación. Ahora, Hubo una serie de negociaciones, ¿ok?, en donde se hicieron distintos planteamientos para tratar de solucionar de forma sencilla esta controversia, y fue imposible. Y por eso es que Venezuela recurre eventualmente a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?, en busca de apoyo para que se pudiera establecer un hilo o un acercamiento, digámoslo así, mucho más amigable con los británicos, ya que los británicos, como sabemos, pues nos consideraban inferiores. Profesora Fernández, nos quedan apenas 2 minutos, pero a la par de todas esas disputas y esos conflictos y esa política que hubo por parte de la Cancillería venezolana de reclamar sistemáticamente cualquier avance que ocurriese en ese territorio por parte de Guyana, como por ejemplo la exploración o la explotación, a pesar de que eso cambió en los últimos años culturalmente. ¿Qué nos une a ese territorio más allá de esos mapas a los que ha hecho referencia originalmente? Y de todo lo estratégico que es en términos de oro, de incluso geopolíticamente lo que representa. Mira, por supuesto que cuando se habla de un espacio territorial, pues allí está inserto un asunto que tiene que ver con soberanía y con integridad territorial, ¿ok? Esto es un problema que compete a ambos estados, es un tema que figura como un asunto de interés nacional, ¿ok? Por supuesto, como ya sabemos, ese territorio está sujeto a la convivencia de diferentes grupos étnicos, los grupos originarios, como sabemos, los conocidos amerindios, pero también allí hay personal chino, personal de la India, habitantes de distintos orígenes étnicos, ¿no? Y eso figura también como un gran conflicto interno, o ha figurado también como un gran conflicto interno para Guyana. La cuestión en todo caso acá, más allá del tema de la identidad, que como dices tú, bueno, ¿qué nos une? Por supuesto que allí hay un conflicto, porque también tenemos que entender algo. Recordemos que el territorio Esequibo está bajo la administración de Guyana, oficialmente desde 1966 con su independencia, pero acuérdense que es un territorio heredado a los británicos desde 1899, ¿ok? Entonces, esa situación humana a lo largo de los años, o sea, ha venido cambiando, ha venido transformándose y adaptándose de acuerdo a la realidad a la que está sujeta, una realidad política, una realidad social, quizás un tanto distinto a la de nosotros. En todo caso acá, un asunto que debemos también entender es que para nosotros hay un problema o hay un conflicto estrictamente territorial, mientras que Guyana lo entiende como un conflicto meramente jurídico, que se limita a establecer si el laudo es nulo o válido, ¿ok? Entonces, comprender esa realidad es tan compleja como entender el conflicto propiamente, ¿no? Profesora Fernández, muchas gracias por habernos ayudado a entender este conflicto que, como usted decía, ya tiene unos 200 años. Osmar Fernández es investigadora, especialista en temas de límites y fronteras de Venezuela y licenciada en Geografía de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a ustedes. 9:49 minutos de la mañana y a esta hora nos corresponde hacer publicidad y les hablamos de la Clínica Veterinaria Huellas.